a la FDA, la Food Drug Association. Bueno, es un ente americano que se encarga del estudio de que todo lo que vaya a ser para consumo sea inocuo. ¿Qué quiere decir eso? Que no haga un atentado contra la salud, ¿no? Y entre ellos, las drugs, las drogas, los fármacos. Toxicología se va a encargar del estudio de aquellas sustancias que van a generar una interacción que le produzca un daño a nuestro cuerpo, generando una toxicidad, efectos tóxicos. La farmacogenómica es una rama bastante amplia que ha tenido mucha evolución en los últimos años, que estudia fármacos que intervienen a nivel genético. Anticuerpos monoclonales, por ejemplo, diferentes tipos de terapias que son capaces de poder modificar o alterar algún proceso biológico a nivel nuclear del ADN. Farmacobiología, aunque ustedes no lo crean, existen diferentes fármacos que son más efectivos en una población, por ejemplo, latina, que en una población africana. ¿Sí? Hay algunos antihipertensivos que son usados en grupos poblacionales con mejor eficacia que, digamos, en Europa o en Latinoamérica. Por eso, las diferentes guías que nosotros vamos a ver o buscar alguna vez, nosotros tenemos que tener en cuenta en qué país se ha adaptado esa guía, para qué país o para qué región. Cuando veamos una guía europea, démonos cuenta de que va a haber algunos tratamientos que no van a ser tan efectivos como ver una guía americana. Porque, ¿qué compartimos prácticamente todos en el continente americano? Compartimos costumbres, compartimos alimentación. Por lo tanto, también vamos a compartir enfermedades de base. Hoy en día diabetes y hipertensión son las patologías que más se diagnostican en América Latina, México, Estados Unidos, y que se diga, Estados Unidos y México. México es uno de los países con más pacientes diabéticos en el mundo. ¿Por qué? Por el tipo de alimentación, la alimentación occidental. No es la misma alimentación, por ejemplo, en Europa. Toda la parte del mar Mediterráneo llevan una alimentación completamente diferente. Alto contenido en ácidos, en grasas esenciales, omegas, bastante proteína, como la proteína del pescado, y prácticamente no la consumimos. Y eso cambia, ¿qué cosa? Los hábitos de la gente, por lo tanto las patologías a las que nos vamos a enfrentar. Entonces va a haber medicamentos que usemos en un grupo poblacional que sean más efectivos que otro tipo de medicamentos, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de qué es la farmacognosia. La farmacognosia es una rama que se encarga de estudiar el origen de los principios activos, que normalmente todos estos principios activos son plantas, raíces, como ya habíamos visto en la historia de la medicina, ¿no? Y bueno, lo que ustedes van a llevar el siguiente año es terapéutica. Chicos, por favor, les voy a pedir que aquí en clase no se comen, ¿ya? Creo que ya les había dicho en la anterior clase, pueden tomar bebidas, lo que ustedes quieran, sin alcohol obviamente, pero si quieren comer, tienen hambre, por favor, afuera, terminan de comer y vuelven a entrar, no hay ningún problema, ¿ya? Por favor. Terapéutica es una materia que van a ver el siguiente semestre. Esta materia semestral aplica los conocimientos farmacológicos para que podamos tratar al paciente, para que podamos hacer tratamientos efectivos en el paciente. Van a ver la guía de la buena prescripción médica, van a aprender ustedes bien cómo usar dosis, van a aprender bien a calcular las dosis. Entonces, terapéutica es una materia muy importante, pero necesito tener la base. ¿Qué es la base? Farmacocinética y farmacodinámica, que es lo que nos vamos a encargar este año de que ustedes aprendan bien, ¿ya? ¿Por qué deberían crearse nuevos fármacos? ¿Por qué el desarrollo en farmacología cada vez es mayor? ¿Por qué es importante desarrollar nueva farmacología? Porque cada vez hay mayor resistencia, principalmente a los antibióticos. Ya sabemos nosotros que hay bacterias
son multidrogoresistentes, es decir, que ya no hay prácticamente hace unos 2-3 meses. O sea, me llegó una imagen de una Cinetobacter que literal era resistente a todos los antibióticos que le habían hecho en el antibiograma, incluyendo colistin, incluyendo el mekenef, que son dos bastante agresivos contra las bacterias, y a eso nos estamos enfrentando, de que en el futuro tengamos bacterias mucho más agresivas. Por lo tanto, el desarrollo en farmacología va a seguir avanzando, ¿no? ¿Y qué es lo que cambia por ejemplo, en un antibiótico? ¿Por qué podemos, digamos, que utilizar una de tercera generación, de cuarta generación, familias de quinta generación, en el que ya vemos en la cefalosporina? Porque lo que va mudando y va cambiando es la farmacocinética del medicamento. Le dan unas propiedades que hacen que actúe mejor sobre las bacterias o que actúe mejor sobre su órgano diana. Al mismo tiempo, los avances van haciendo de que encontremos nuevos blancos terapéuticos para tratar diferentes enfermedades. Esas enfermedades tienen un órgano diana. O sea, tenemos nosotros un lugar, un receptor específico donde vamos a atacar. Entonces, vamos a crear nuevos fármacos para atacar esos nuevos órganos diana. Y nuevas enfermedades que hemos vivido hace poquito. Todos entraron, creo que después de pandemia, ¿no?, a la universidad. ¿Sí? Entonces, ya hemos visto lo que es capaz de hacer una simple enfermedad, un simple resfrío, una simple gripe, ¿no? Entonces, nuevas enfermedades, va a tocar hacer desarrollo farmacológico nuevo. Hablemos rápidamente de las formas farmacéuticas, conózcanlas. La forma farmacéutica es la forma física en la cual usted va a poder encontrar un medicamento. ¿Y cuál era la diferencia entre medicamento y fármaco? Háganme acuerdo. Perfecto. El medicamento tiene el principio activo, que es el fármaco en sí, más los excipientes. Y esos excipientes, ¿qué le otorgan? Le otorgan una mayor capacidad de poder transportarse, le van a otorgar incluso un sabor más agradable al medicamento para poder ser consumido, ¿verdad? Entonces eso vamos a ver nosotros de que también afecta o ayuda en la liberación del fármaco, que es importante para la farmacocinética, ¿ya? Veamos cuáles son entonces esta clasificación según la forma farmacéutica. Vamos a tener formas farmacéuticas sólidas, semisólidas, líquidas y gaseosas. A ver, formas sólidas. Empecemos a decir, ¿cuáles? Comprimidos, muy bien. Otra. No, tableta. En este caso, una tableta efervescente. Otras. Una cápsula. Cápsulas, bien. Otra. Formas sólidas. ¿Se han puesto últimamente? Espero que no. Penicilina. Viene en polvo. ¿Sí? ¿Sí? En el vial, ustedes vean que viene en polvo y uno tiene que preparar. ¿No ven? Pero viene sólida, en polvo, granulados. Entonces veamos rápidamente estas láminas. Yo se las voy a compartir. De hecho, esta creo en la plataforma. No sé si está actualizado con esto, que esto es nuevo, pero me voy a fijar y se los comparto, ¿ya? Rápidamente hablamos, polvo, mezcla del principio activo con excipientes, pero como digo que es polvo, son completamente pulverizados, y eso le da una característica homogénea. Entonces yo no puedo distinguir cuál es el principio activo y cuál es excipiente, ¿ya? Eso es un polvo, completamente pulverizado, mezcla homogénea. Se puede esto mezclar con un diluyente, puede ser agua, para formar una solución. Solución, ¿cuándo se llama solución? Esa sería una forma líquida. La solución sería cuando es completamente homogénea la mezcla, y suspensión cuando tiene una parte líquida y una parte sólida. O sea, podemos distinguir partículas suspendidas en líquido, ¿ya? Entonces el polvo es una presentación o una forma farmacéutica sólida. Los granulados. ¿Cuál es la diferencia con los granulados? Si nosotros podemos identificar diferentes puntitos, digámoslo así, esos gránulos
que es un polvo, pero no es completamente homogéneo. No es completamente homogéneo. Y muchas veces contiene azúcar. ¿De acuerdo? Tabletas y comprimidos, los más conocidos, los más utilizados. Prácticamente es el principio activo con excipientes y, como dice esto, comprimidos. Se obtienen por compresión y normalmente tienen la forma discoide, forma de disco. Veamos que también están las pastillas. ¿Cuál es la diferencia entre una pastilla y un comprimido o tableta? ¿Cuál es la diferencia? El gramaje. Una tableta o comprimido no pasa del gramo. Ya el paracetamol, por ejemplo, es de 1 gramo, más grande, ¿no? Grandote. La amoxicilina, 1 gramo, grandote. Hay otros que son de 10 miligramos, de clopramida, súper chiquititas. El enalapril, 5 miligramos, súper chiquititas, ¿no? Entonces, no vamos a pasar del gramo. ¿Cuál conocen ustedes que sea pastilla? La pastilla de carbón. Las pastillas de carbón activado de 2 gramos. Después, otra. ¿Cuál? El Ciruelax. ¿No crees que nunca me he un Ciruelax en el planeta? Pensé que era mermelada, tipo mermelada. No tiene grado. ¿No es cápsula? No, es comprimido. ¿Es comprimido? ¿Sabes pequeña? Pero Pero hay que diluir en la boca, hay que chupando o cómo es la cosa. no. Hay que tragarla. No creo. Si tienen, me traen para que la conozcan ya. Porque ¿cuál es la diferencia? La diferencia de esta pastilla es que no es para deglutirla. Normalmente es de acción local o para chupar, por ejemplo, la pemestizal. ¿Quién no ha consumido alguna vez el Idol para el dolor de garganta? Es una pastilla. El ketorol sublingual. El ketorol sublingual es una tableta. Porque es pequeñito, el gramaje es pequeño. El Typirex. Por ejemplo, el Alical, ¿se viene grabando? Todos ya tienen su casaca y su Alical, ¿no? Eso, por ejemplo, es una tableta, lo que me decía su compañera hace un momentito, una pastilla efervescente. La vitamina C de 2 gramos. ¿Alguna vez han comprado el tubito de vitamina C? De 2, el Redoxon, 2 gramos. Sí, la pastillota. Yo a veces soy salvaje y en vez de diluir en el agua, empieza a explotar, ¿no? Pues toda adormecida la lengua, toda partida la lengua, no importa. Más efectivo, ¿no? Igual es suplemento magnesio, y todo lo que sea grande, que no, o sea, no vas a deglutir eso, ¿no? No, entonces eso es una pastilla. No, no es lo mismo cápsula que comprimido. Ahorita vamos a ver, ¿ya? Grajea es un comprimido al cual se le coloca como excipiente una capa de azúcar. O sea, un recubrimiento que le da un saborcito azucarado. ¿Cuál, por ejemplo? El Refrianex. ¿Han tomado Refrianex alguna vez? Ese es rosadita. Sabe a azúcar, ¿no? Los primeros segundos que está en la lengua, mierda, dan ganas de quedárselo ahí en el Refrianex. Y después empieza ya a saber horrible, mierda, y tomamos agua rapidito. Eso es un recubrimiento de azúcar. Ahora, eso es una grajea. Pero hay grajeas de cubierta entérica. ¿Qué quiere decir esto? Que es una capa mucho más resistente que va a resistir, por ejemplo, la acción enzimática de la saliva y, obviamente, la acción del ácido clorhídrico. ¿Por qué tendría que resistir el ácido clorhídrico? Para liberar el azúcar del intestino delgado. Para absorberse en intestino delgado. Estos son, por ejemplo, los fármacos básicos o alcalinos. Los alcalinos se absorben en duodeno. Los ácidos se absorben en el estómago. ¿Ya? Entonces, esta cubierta entérica hace de que el principio activo sea cubierto, protegido y pueda llegar hasta el duodeno, donde ya no hay ácido clorhídrico y va a ser completamente absorbido el principio activo. Si llegara así, sin la cubierta entérica, va a ser reacciones químicas en el estómago
y se va a perder el fármaco. Entonces, esa es la ventaja de una cubierta entérica. Cápsulas, aquí están las cápsulas. ¿Sí? Esas que tienes ahí son cápsulas. ¿Qué es? Esas son cápsulas. Porque hace un momento. Miren las cápsulas. Esta es una cápsula. Estos son los que vienen en un revestimiento que pareciera que es plástico, ¿no? Pero en realidad es un material reabsorbible que una vez llegan a su lugar de absorción, en este caso estos son probióticos. Es decir, acá adentro tenemos cepas de bacterias que esto va a proteger. Normalmente estas cepas tienen que llegar hasta el intestino grueso, porque en el intestino grueso vive el 80% de las bacterias, pues no. Entonces, vamos a tratar de proteger con eso, ¿ya? Esa es la diferencia. Eso no es un comprimido, tampoco es una pastilla, ni es una tableta, es una cápsula. Cápsula blanca. ¿Sí? Es una cápsula blanca. ¿Cuál es la diferencia entre esa cápsula y una cápsula blanca? Por ejemplo, me dice su compañera, el omega 3. Varias vitaminas no vienen en una capsulita blanda, igual es un material absorbible que por dentro tiene el omega 3. ¿Sí? Tiene su farmacia ahí. Bien. Disculpe, Sí. he visto casos en el uso de hongos, al menos en el corazón, pero no concuerdo de esa manera rápida. A ver, me pregunta su compañera, he visto alguna vez de que agarran estas cápsulas, las parten, las abren y disuelven el contenido en algún yogur, en alguna sustancia, ¿no? ¿Es permitido hacerlo? Depende del objetivo terapéutico. En el caso, por ejemplo, que me estás hablando para una micosis, si yo tengo una micosis orofaringea, o sea, diagnosticada una micosis desde la garganta, entonces no pasa nada de que yo tenga el principio activo activado ya desde la boca, porque va a hacer efecto en la garganta, en el esófago, ¿no? Normalmente las micosis en el tubo digestivo pueden ser altas y están ya desde la faringe, incluso en la boca, las hemos visto, ¿no ves? De la cavidad oral, la lengua, esa lengua geográfica que se presenta, ¿no? Entonces, sí podría ser utilizado de esa forma, pero las mamás que agarran y hacen eso para los niños porque no puede deglutir, el principio activo se va a inactivar una gran parte y no va a tener un efecto terapéutico. En ese caso, yo lo que tendría que hacer es buscar otra forma farmacéutica para ser administrada que tenga las propiedades farmacocinéticas de llegar al punto de liberación. Lo mismo pasa cuando tú agarras una tableta y la vas a moler. Lo mismo pasa. Entonces ya está generando que el recipiente se vaya, digamos, separando del principio activo y va a generar una reacción ya con las enzimas digestivas y no se va a lograr completamente absorber todo el principio activo. Dime. Cuando hacen eso, pero en la forma que digamos, he visto que en las uñas, cuando no se traen, le ponen Metoconazol. Con esmalte. En las uñas, en la onicomicosis, es de acción local, no tienes que absorber. Entonces, principio activo, por lo mismo he visto que agarra champú, o cuando estás con caspa, te compras ketoconazol, mueles y lo pones en el champú, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien ha hecho eso alguna vez? ¿O ha visto? Sí, se hace. Entonces, eso, por ejemplo, actúa de forma local. No se absorbe, no interactúa con otras enzimas. ¿Sí? Entonces, el momento en que tú usas la vía parenteral, la vía entérica, ya estás pensando de que ese fármaco empiece a interactuar desde el momento en que lo colocas en la lengua y hace interacción con la saliva. ¿Sí? Bien.
Formas semisólidas, facilito, geles, transparentes, lavables, cremas, suspensiones en aceite, esa es la característica, son suspensiones en aceite, muy útiles para usarlas en procesos húmedos, donde hay humedad, por su capacidad secante que tiene. Pasta, prácticamente las pastas son pomadas que contienen polvos insolubles, polvos que no se pueden diluir, se los preparan en forma de pasta. Esta va a ser la base para una aplicación cutánea, para aplicar de forma cutánea. Y la pomada, utilizada para uso externo, vamos a ver que tiene una capacidad untuosa, son muy buenas para usarlas en la piel, que contiene el principio activo, normalmente va de la mano con vaselina, ya las pomaditas. Por ejemplo, una pomada que ustedes conozcan, a ver, el Dolorsan, Golpex, el Golpex viene en gel, y hay en aerosol también, el átomo, ¿verdad? Y es medio resbaloso, ¿no? El átomo, esa es la vaselina. ¿Sí? Una pregunta, Sí. el Golpex supuestamente es para cuando uno se enferma. ¿Cómo es posible que todo ese medicamento o lo que sea que tenga, no su composición, atraviese también llega donde no tiene que llegar y no tiene que... Ya. A ver. Me parece un poco ilógico, digamos, que uno se lo ponga fuera de la piel y no lo tiene mal. No, porque igual hay parches transdérmicos. Bueno, esa es otra presentación. ¿Qué pasa? Se van a dar cuenta hoy día de que la farmacocinética justamente es eso, modificar la capacidad que tenga el principio activo para poder alcanzar su órgano diana. Entonces, ¿qué puedo modificar yo en laboratorio? La liberación del fármaco, la absorción del fármaco, la distribución del fármaco, el metabolismo y la excreción. Esos son los cinco parámetros farmacocinéticos que se pueden modificar o mejorar en un fármaco. Entonces, yo por ejemplo, el mismo principio activo lo puedo dar vía oral. Para darlo vía oral yo tengo que tener en cuenta dónde se va a liberar. Se tiene que liberar el duodeno, ok. Tengo que hacer algo para que sí se libere el duodeno. ¿Cómo se va a absorber? Tiene que usar transporte pasivo, canales, o tiene que usar transporte activo, bombas. ¿Sí? Entonces, para que cumpla con esa característica, ¿qué tamaño de molécula tiene que ser? Si es una molécula muy grande, no va a pasar por el canal. ¿Sí? Si es una molécula más pequeña, es más fácil que se absorba. ¿Qué más? Distribución. Para distribuirse, el fármaco tiene que alcanzar primero el torrente sanguíneo, la circulación. Si no puedo alcanzar circulación, ¿cómo me distribuyo? Entonces, es un fármaco hidrosoluble, es un fármaco liposoluble. ¿Qué característica le doy al fármaco? Si le doy la liposolubilidad, para el fármaco va a ser más fácil llegar al intestino, ver una célula entérica, un enterocito, y decir, este compadre tiene una membrana plasmática que es una bicapa lipídica. Yo soy lipídico, lipofílico o liposoluble, y entonces, confer, me voy colando por los lípidos. ¿Sí? Y llego a mi objetivo, que sería ya una segunda capa, ya pasé la parte de la membrana celular. Tengo que salir por la otra parte de la célula, llego a la célula muscular del intestino, o llego al tejido conectivo renal, y ya voy a buscar el vasito sanguíneo. Ese vasito sanguíneo tiene también una túnica adventicia, tiene una túnica médica, una túnica íntima, y yo tengo que seguir pasando célula tras célula, pero como soy liposoluble, es facilito, porque las células me lo permiten. Entonces, eso, por ejemplo, se modifica. Lo mismo pasa si yo lo coloco en la piel. La piel tiene porosidades. ¿Puedo ingresar por el poro? Puedo ingresar por el poro, pero tienen que ser moléculas pequeñitas. Una vez llego, digamos, a la capa donde están los queratinocitos vivos, ¿sabes que puedo atravesar entre ellos en el espacio intersticial? Están muy estrechos, es un epitelio, ¿no? Entonces voy a tener que pasar a través de ellos. ¿Cómo lo hago? Haciendo una pinocitosis, haciendo endocitosis, paso la célula, hasta que llego al tejido conectivo, que es la clave. ¿Por qué? Porque el tejido conectivo es un tejido vascularizado, hay vasos sanguíneos. Entonces ahí busco el vaso sanguíneo para poder ingresar al torrente sanguíneo. ¿Sí? Entonces sí se puede.
por el mismo motivo de que cuando vas a la piscina se inflaman las huellas dactilares, se hinchan, ¿no? Porque igual entra sodio, se empieza a absorber más agua por un gradiente de concentración incluso, ¿ya? Entonces, ¿se entiende esa parte? Las propiedades farmacocinéticas entonces son lo que yo voy cambiando o modificando para que un fármaco se pueda absorber mejor o liberar mejor o de diferentes formas, y yo puedo incluirlo de diferentes formas farmacéuticas. Entonces, vamos terminando con esto. Formas líquidas. Doctor, ¿y las gomitas? ¿En qué forma Los están? gummies. Gomitas. ¿Qué tipo de cereal? Por ejemplo, no sé, yo vendo unas gomitas que son para Ah, ya, la melatonina. O si tienen vitamina. Exacto, vitamina. ¿Qué tipo de forma farmacéutica sería esa? Semisólica. Son blanditas. También podrían ser hasta sólidas, como en cápsulas blandas, o sea que como que su compañera. En realidad el gummy es el excipiente lo que le da esa capacidad, ¿no? Y adentro está el principio activo. No es que toda la gomita es vitamina. De hecho, si ustedes se fijan la composición de esas gomitas vitamínicas, dicen en microgramos se expresa. Fíjense una vez la composición, microgramos de vitaminas. Nada prácticamente, ¿no? Es un dulce con algo de vitamina. Formas líquidas, soluciones. La solución es una mezcla homogénea. ¿Qué quiere decir eso? Que no podemos diferenciar un solvente y un soluto, que es homogéneo. Los inyectables, vamos a ver de que muchos de ellos, los que vienen principalmente en ampolla, son completamente líquidos, pero hay algunos otros, como les había dicho hace un momento, que vienen en vial, que pueden venir en forma sólida, ¿ya? Y con eso se hace una suspensión. Los jarabes son soluciones que contienen además azúcar, pueden contener colorante, pueden tener saborizante, una serie de excipientes que mejoran la tolerancia al medicamento, porque normalmente los jarabes los usamos ¿dónde? En niños principalmente, y en adultos, por eso también tiene que ser agradable al gusto. Los elixires, que estos son mezclas hidroalcohólicas, normalmente estas son sustancias que no son muy bien solubilizadas en agua, son poco solubles en agua, por lo cual se agrega el alcohol para aumentar su propiedad de solubilidad, ¿ya? Entonces un elixir tiene una solución hidroalcohólica, agua y alcohol. ¿Qué hace el alcohol entonces? Mejora su solubilidad. La emulsión de Scott, famosa la emulsión, ¿no? O sea, son gotas lipídicas, la emulsión, y que forman un aspecto lechoso, cremoso. ¿Quién no ha tomado alguna vez una de estas cosas? Emulsión de Scott de niños, creo que a todos nos han dado, ¿no? ¿Alguna vez? ¿No? ¿Quiénes se han salvado? Los que piden sus padres. No, después al resto toditos, ¿no? Una pregunta, doctor. Yo el remedio para la tos, por ejemplo, que tiene un poquito de alcohol, ¿eso sería un jarabe? Si hay alcohol, Si ya hay alcohol, se convierte en un elixir. ¿Ya? Pues son soluciones hidroalcohólicas. Normalmente por ejemplo, el Hedera helix, ¿cómo sacan el extracto de la Hedera helix? a través de Maceración de alcohol y después pueden hacer. Exacto. Entonces ya hay alcohol. Con fines comerciales, las personas comunes no van y compran de elixir, ¿no? Con fines comerciales son árabes, cualquier cosa líquida, árabe para tu paciente, con fines comerciales. Pero para todos nosotros tenemos que saber las diferencias. Suspensiones. Las suspensiones son mezclas de aspecto turbio, de aspecto lechoso, que vamos a ver que hay una dispersión de las moléculas del principio activo. Normalmente estas suspensiones sí podemos ver de que hay una parte, un soluto que está suspendido en una solución. Claro ejemplo de esto, por ejemplo, son los antibióticos, los jarabes. Ya se terminó de cargar, de conectar el video, por favor. No sé, responsable con tu batería. Hace rato está gritando yo ese rato.
Entonces, las suspensiones, vamos a ver, los antibióticos vienen en suspensión. Se nota cuando, incluso si alguna vez ustedes han tomado un antibiótico en jarabe en adultos, uno siente que hay partículas un poquito más brumosas. A mí me ha tocado probar por mi hijo. A ver, ¿qué sabe ese antibiótico? Y uno siente que hay ciertas sustancias que no son completamente homogéneas con la solución. Y bueno, finalmente, una forma líquida más es los colirios. Los colirios son completamente estériles. Lo que son ampollas, lo que son inyectables, los colirios, cuando son elaborados en laboratorio, igual que en quirófano, hay diferentes zonas. En quirófano hay la zona en realidad zona negra, zona gris y zona blanca, ¿no? Y uno va haciendo la trampa de botas y se va desinfectando. En laboratorio es muy parecido para elaborar fármacos. Hay fármacos que tú puedes elaborarlos en una segunda área, que sería como un área gris, pero hay otros que tienen que ser exclusivamente hechos en una zona completamente estéril. Y es así como ustedes imaginan cuando los que van al espacio no ven y vuelven, los desinfectan en las películas, se ve así, ¿no? Tal cual. ¿Por qué? Porque no puede haber bacterias, no puede haber ni siquiera, absolutamente nada, ningún microorganismo en algo que va a ser inyectado directamente en la vena. En los colirios pasa algo muy similar. ¿Por qué? Porque la conjuntiva es una zona muy irrigada. Entonces imagínense si nosotros ponemos algún microorganismo ahí. Los colirios entonces son estériles, son isotónicos. ¿Qué quiere decir isotónica? Que tienen la misma osmolaridad que el plasma para no generar ni siquiera una ósmosis inversa o, digamos, absorber líquidos o introducir ese líquido a la conjuntiva. Son isotónicas y vienen en goterito, son pequeñas, no más de 10 ml. Ya nunca van a ver un colirio de medio litro, nunca. Y finalmente la forma gaseosa, los más conocidos aerosoles o sprays, que se utilizan bastante para patologías respiratorias, tal vez los anestésicos, ¿sí? Para pacientes que están entrando a cirugía, se usan sprays. ¿Ya? Aerosol más conocidos, salbutamol, el aeronit, que pueden ser incluso administrados con una cámara. ¿Sí? Una cámara, no sé si han visto alguna vez el atomizador. Es decir, son partículas que van a tener cierto tamaño que les permite quedar suspendidas más tiempo en el aire. Entonces, nosotros lo usamos. Pero hay niños, por ejemplo, que no pueden hacer eso. Les agregan una cámara. Y esa cámara cubre fosas nasales, cubre la boca. Entonces es más fácil que pueda ingresar todo el fármaco no se desperdicia. ¿Ya? Bien, esto no voy a sacar porque eso era para biotecnología. Vamos a empezar a hablar de la farmacocinética. Ahora sí. Cuando yo hablo de farmacocinética, tengo que empezar diciendo qué es la farmacocinética. Entonces, ¿quién tiene un concepto de farmacocinética? Doctor, ¿Alguien sabe? Sí. es la acción del organismo frente al fármaco. Es la acción del organismo Frente al fármaco. frente al fármaco. Ya, a ver, tenemos otra por ahí. Es la acción del organismo frente al fármaco, como dijo su compañero. ¿Algún otro concepto? Lo que les decía hace rato, ¿no? Y la farmacodinámica es como el fármaco actual. Ya. Lo que me decía su compañero, transportándolo facilito, es lo que el cuerpo le hace al fármaco. Lo que el cuerpo le hace al fármaco. Y la farmacodinámica en facilito, al revés. Lo que dice su compañero, lo que el fármaco le hace al cuerpo. Ya, esto es farmacocinética y farmacodinámica. Ahora, cinética. ¿Qué quiere decir cinética?
¿Quién tenía Xbox cuando era peladito? ¿Quién tenía Xbox? ¿Se acuerdan cuando hubo una época que salió el Kinect? Viene de cinético. ¿Qué quiere decir cinético? Movimiento. Entonces es la forma en cómo el fármaco se va a mover por el cuerpo. Y para moverse por el cuerpo tiene que pasar por diferentes etapas. La primera, liberación, L, A, absorción, D, distribución, M, metabolismo, E, excreción. Y hoy en día se está hablando de una B intermedia acá, quiere decir biotransformación. Pero ustedes aprendan así, LADME. Aquí solamente dice ADME en esta lámina. Acá le vamos a agregar aquí. Ya le agregué. LADME. Esto es lo que tienen que aprender, ¿ya? Liberación, absorción, distribución, metabolismo, excreción. Liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Entonces, liberación, ya dijimos. O sea, ¿dónde va a llegar el fármaco? Y se va a poder separar de su excipiente. Entonces, los excipientes, ¿qué hacen? Cumplen el rol de ayudarle al fármaco a llegar a ese lugar de liberación. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos? La absorción. ¿Cómo se absorbe el fármaco? ¿Y de qué va a depender la absorción? Va a depender de la vía de administración. La distribución, que es el momento en el que el fármaco llega al torrente sanguíneo, principalmente a la circulación sistémica, y se distribuye hacia los diferentes tejidos. Metabolismo es el momento en el que va a pasar por el filtrado a nivel hepático y el hígado va a metabolizar el principio activo. Porque ¿qué es lo que hace el hígado? El doctor tiene 500 funciones, sí, tiene 500 funciones. Entre ellas, desintoxicación. ¿Lo ven? Por eso no se toman fármacos con alcohol, ¿verdad? Porque se está ocupando tu hígado de desintoxicarte del alcohol y encima tiene que ocuparse de desintoxicarte del fármaco. No se cumple ni una ni la otra. Entonces, metabolismo a nivel hepático y finalmente excreción, que el 90% de las veces la excreción va a ser a través del riñón, va a ser excreción renal. ¿Qué otra forma se puede tener de excreción? Vía biliar, que es la vía hepática, respiración pulmonar, otra, en 1% de las veces a través del sudor, a través de las lágrimas, ¿ya? Saliva también. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, empecemos a hablar acerca del paso del fármaco a través de las membranas biológicas. Lo que hablábamos hace un momento, existen dos tipos de transporte: el transporte pasivo y el transporte activo. ¿Cuál es la diferencia entre el transporte pasivo y el transporte activo? Además de que uno usa energía y el otro no. Existe un gradiente de concentración. ¿Sí? A favor de un gradiente de concentración se realiza la difusión pasiva. Y normalmente la difusión activa es en contra de un gradiente de concentración. Entonces, de un lugar donde hay más a un lugar donde hay menos concentración de fármaco, de forma pasiva, sin usar energía, vamos a poder atravesar. ¿Y por quién atravesamos? Dependiendo del tamaño del fármaco, la molécula, si es liposoluble, si es hidrosoluble, podemos atravesar directamente a través de la membrana, si fuera un fármaco de una dimensión pequeña, si fuera liposoluble, si fuera un fármaco, una molécula pequeña, pero es hidrosoluble, lo va a hacer a través de un canal iónico, o si el fármaco se une y aprovecha la difusión facilitada, una bomba que está trabajando no para que pase el fármaco, pero el fármaco aprovecha para entrar. ¿Qué ejemplo les puedo dar cotidianamente que no se van a olvidar nunca más en la vida? Así yo me acordaba de esta difusión facilitada. Por ejemplo, cuando tú estás en el micro
y te vas a bajar allá en la esquina, ¿no ves? Y antes de que vos digas, pare maestro, otra persona dice, no, pare, ya, me apuro porque aprovecho y bajo aquí, dice, ¿no? Entonces, el maestro hizo el trabajo de abrir, él gastó energía, el otro hizo el pare, y la puerta se va a abrir. Y yo como fármaco paso sin gastar energía de forma difusión facilitada. Exactamente, bajero, ¿no? Entonces, eso por ejemplo es una difusión facilitada. No es lo mismo que el transporte activo, donde ya el fármaco se une a un receptor y ese receptor tiene que decir, ok, vamos a activar una bomba para poder ingresar. Esa bomba se activa gracias al ATP, llega el ATP, se une, se disocia un fósforo, se vuelven adenosindifosfato, el fósforo se mueve, se activa la bomba, vuelve el fósforo, se desactiva. Eso ya lo saben, ¿verdad? Entonces, esto ya sería transporte activo. Transporte activo. Y existe otro tipo de difusión que no es ni pasiva ni activa, que sería la pinocitosis. Simplemente son moléculas muy grandes que cuando entran en contacto con una membrana empiezan a empujarlo y la membrana va cediendo y va cediendo y va cediendo hasta que logra entrar la molécula. Es una molécula muy grande. ¿Sí? Aquí estamos viendo la pinocitosis. Hablemos acerca de la vía de administración. Vías de administración que conocen. Sí, nombre de vías de administración. Vamos a ver. Vía oral. Sublingual. Parenteral. Pero parenteral es muy genérica. A ver, nada más específica. Intravenoso. Otra. Intramuscular. Subcutánea. Otra. Intravenosa, ya repetió ya. No, ya repetió, ya repetió. Rectal. Intramuscular, ya repitió. Otra. Rectal. Nadie quería decir rectal, ¿no? Con miedo de decir rectal. Dos tipos de vías principales. La vía enteral y la vía parenteral. La vía parenteral. Veamos cuáles son las vías. Las vías enterales son aquellas que entran en contacto con el tubo digestivo. Entran por la boca o entran por la boca de abajo. ¿Ya? Vía oral va a ser la más utilizada. Es la más utilizada. Esta vía oral es aquella que vamos a elegir la mayoría de las veces en nuestros pacientes. Es la que no necesita supervisión. Que tú le puedes decir a tu paciente, tome cada 6 horas paracetamol en 2 miligramos durante 3 días, ¿no? Y tu paciente llega a su casita y sin supervisión de nadie lo consume, ¿de acuerdo? Entonces no necesita supervisión, no es una mano, o sea, no hay un paciente que necesita tener un grado académico para poder realizar una simple instrucción. Ok, algunos que sí, la verdad. Pero bueno. Esta vía oral, además, vamos a ver de que los fármacos, de acuerdo a la naturaleza, ya les había dicho hace un momentito, si los fármacos tienen naturaleza ácida, se van a absorber mejor en el duodeno. Perdón, básica, alcalina, mejor se absorben en el duodeno. Si es naturaleza ácida, se absorbe mejor en el estómago, donde hay el efecto del ácido clorhídrico. Ácido, ¿ya? ¿Qué más puedo tener acá? Tengo limitantes de la vía oral. ¿Cuáles serán los limitantes de la vía oral? ¿Por qué no podría dar un fármaco por vía oral? No, vámonos un poquito más a los procesos patológicos. ¿En qué ocasión no puedo dar una vía oral? Cuando el paciente está con vómitos. Cuando el paciente está con vómitos, por ejemplo. Otra. Úlceras, podrías dar. Depende si tiene algún tratamiento. Vómitos, me dijeron no. El paciente que no tenga problemas de alteración de la conciencia, me dice que es un paciente no.
Ya lo veo ahí tu paciente con 7 de 15 de grado y vos queriéndole meter 9 como sea el fármaco, no, a ver. ¿Podríamos hacerlo por sonda nasogástrica? ¿Qué dicen ustedes? No, porque no funcionan todos sus sistemas. Paciente con alteración de la conciencia. ¿Será que puedo? ¿Ah? ¿Han visto la sonda nasogástrica? Hay pacientes que están con nutrición parenteral o nutrición, mejor dicho, enteral a través de sonda, y hay ocasiones en las que sí yo he visto de que las licenciadas van y preparan, tienen un tacucito y empiezan a preparar, ponen un poquito de solución fisiológica y van y lo pasan. ¿Será que es correcto? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que es correcto? No debería ser correcto, el fármaco tiene una forma de administración que no debería buscar. Es el mismo principio que cuando la mamá abre la cápsula y se le echa igual. Pero están pasando a través de la cápsula directiva hacia el estómago. A ver, debatamos un poquito. ¿Qué opinan ustedes? ¿Quiénes están a favor de que sí, está bien que se haga eso? ¿Nadie? A ver, objetemos. ¿Estás a favor? ¿Qué se puede hacer? Objetemos. A ver, ¿por qué no? Quiero conocer su opinión. ¿Por qué? No es profesional el tacucito, dice. ¿Qué más? Digamos que se consiguen una máquina profesional para moler, así como las que machucan coca, ¿no? Imagínense que hay eso en la central de enfermería y se puede moler, pulverizar completamente un fármaco. Ya no son para terapia, nos estamos yendo por otro lado. Yo digo administración de fármacos a través de una sonda nasogástrica. Ya pues, vamos. ¿Por qué? No sé, sería incorrecto. Sería incorrecto dar porque no hay interacción con otros pedidos. ¿Por qué le estoy recetando a un paciente que está con sonda? Se supone que ese paciente que está con sonda está canalizado por todos lados, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que tiene accesos intravenosos. ¿Por qué yo, como médico genial que soy, le estoy dando vía oral? Porque si usted indica vía oral, la licenciada no va a decir, doctor, ¿por qué está indicando? Ella va a ver la forma de administrar. Y una de las formas es moliéndolo y pasándolo a través de la sonda nasogástrica. Pero en el caso de que tenga que administrarle un omeprazol, por ejemplo, ¿ese se podría? ¿Algún omeprazol intravenoso? Claro. Nosotros tenemos hay ese bien que me ha tocado ese tema. ¿Por qué? Los médicos y la gente piensan de que el omeprazol llega al estómago y actúa de forma local inhibiendo la bomba de protones, decimos nosotros, ¿no? Pero no. El fármaco se absorbe, va, hace paso hepático, va hacia la vena, cava, ingresa a circulación pulmonar, llega a circulación sistémica y recién va a las células parietales del estómago. Entonces, no es lo mismo. Imagínense que esto es la luz del intestino. Imagínense que esta es la luz del intestino. Yo como omeprazol no vengo aquí e inhibo la bomba de protones desde acá. En realidad yo lo que voy a hacer, me voy a absorber, voy a ir, voy a salir de aquí, voy a entrar a la circulación sanguínea, voy a ir a pasear por todo el cuerpo y por acá atrás, en la parte de atrás, allá por donde está pasando el padre Marcial Espinagua, por ahí va a salir el omeprazol y va a actuar desde allá dentro de la bomba, no desde acá. Entonces, si yo administro omeprazol
vía endovenosa porque tengo una vía en este paciente que tiene alterada la conciencia, tengo una vía de acceso, me evito todo eso y estoy llegando directamente a circular, a distribución. Me estoy saltando la liberación y absorción. Estoy yendo directamente a la distribución. Entonces es más rápido el efecto de una vía intravenosa y tengo mayor biodisponibilidad del fármaco porque no se va a perder. ¿Ya? Entonces, ese caso les hago ¿para qué? Para que ustedes no incurran en eso de si tienen una vía de acceso y su paciente no puede consumir fármaco vía oral, no lo hagan, por favor, no indiquen por zona nasogástrica, he visto muchas veces, no lo hagan. ¿Ya? Si tienen el fármaco, ahora, doctor, este fármaco no viene en presentación intravenosa, ya, ok, te lo acepto, pero si viene en presentación intravenosa, ¿para qué uso mi oral? Ahora, como internito, muchas veces me ha tocado cambiar zona nasogástrica porque el fármaco fue a obstruir la zona nasogástrica. Se solidificaba, se iba cristalizando ahí adentro y después cuando queríamos hacer la nutrición, no pasaba. Gran problema, ¿no? Le vas a generar a tu paciente, si no está completamente inconsciente, le vas a generar mucha incomodidad. Puede lastimar, puede lesionar cornetes, puede lesionar mucosa. ¿Sí? Entonces, ya vemos ahí algunos contras de esta mala práctica, ¿ya? ¿Qué pasa entonces? Hace un momentito dije una palabra, biodisponibilidad. ¿Qué es la biodisponibilidad, chicos? El porcentaje del fármaco que llega a circulación sistémica. Esto es biodisponibilidad. El porcentaje de fármaco que llega a circulación sistémica. Entonces, en una vía oral, ¿será que puedo tener un 100% de biodisponibilidad? ¿Qué dicen? No. ¿Por qué? Porque se va a perder un montón de fármacos con las mismas enzimas, en el mismo base que hay con las diferentes células de la mucosa, ¿no? Entonces, no va a haber un 100% de biodisponibilidad. Ya tenemos entonces qué pacientes no se usa, alteración de la conciencia, pacientes con vómitos, pacientes que no puedan dilutir, ¿ya? ¿Qué otra vía enteral tenemos? A ver, vía sublingual. ¿Cuál es la particularidad de la vía sublingual? Como tenemos nosotros en la parte del frenillo una gran cantidad de vasos sanguíneos, se va a absorber el fármaco y eso va a pasar directamente hacia va a ir hacia la subclavia, va a drenar la subclavia va a drenar la cava superior, la cava superior va a la derecha, se puede acomodar y entra en la circulación sistémica. No pasa por el hígado, a diferencia de la vía oral, que sí, una vez se absorbe de la vía, de todo lo que son la rama mesentérica superior, va a drenar hacia porta. Y porta va a entrar a hígado. Y va a sufrir el primer paso del metabolismo. Por lo tanto, oxidación, hidrólisis y reducción. Por lo tanto, un porcentaje del fármaco se va a inactivar o se va a perder. En la vía sublingual, el hilo es el primer paso completamente. Por lo tanto, la biodisponibilidad va a ser mayor. Siguiendo este mismo concepto, ¿por qué no hay muchos más fármacos que se apliquen por la mucosa del ojo? Por la mucosa del ojo. Por el mismo hecho, puedo poner un brazo de mucosa del ojo. La anatomía molecular puede ser otra opción por lo costoso que es elaborar un polímero. ¿Te acuerdas que se dijo que se preparan las bienes especiales? Ese es uno de los principales factores. El ojo es un órgano muy delicado, muy expuesto, y la solubilidad también. Tratar de colocarte algo que no se vaya, no solamente homogénea, para manejar. Era muy
Vía sublingual, entonces, ¿entendido hasta ahí? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la principal diferencia entonces entre vía oral y vía sublingual? La biodisponibilidad. Y ya, ese es el resultado de la diferencia. Que no pasa por el hígado. Que no hace el primer paso hepático, la vía sublingual, y la vía oral sí lo hace. Ojo, si les pregunto en un examen, por ejemplo, estoy tratando de aprender, ¿cuál es la vía que evita completamente el primer paso hepático? En realidad está mal formulado, tendría que ser ¿cuál es la vía entérica o la vía enteral que evita el primer paso hepático? La respuesta es vía sublingual. ¿Saben por qué no? A ver, no quiero que queden dudas aquí. Para todos está clarito el por qué. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Alguien que tenga? Ya. Vía oral, llega al estómago, llega al duodeno, se absorbe, entra en la circulación mesentérica superior y esa circulación va a drenar hacia vena porta. ¿Y la vena porta hacia dónde va? Hacia el hígado. Entonces el fármaco interactúa ya con el hígado y hace el primer paso hepático donde se va a metabolizar. La vía sublingual se absorbe, llega a circulación directamente sistémica, no llega por porta. ¿Sí? Una pregunta. Yo, por ejemplo, tomaba solvientador, que era sublingual, y yo lo dejaba unos 15 minutos para ir y salir a la tomando. El hecho de que lo haya dejado más tiempo significa que me va a hacer más efecto. No. ¿O no? No. Aquí ahorita vamos a hablar de esto. ¿Ya? Ahorita vas a entender por qué. Ahora, no se olviden que la vía sublingual, por más de que se absorba y no pase por primer paso hepático, no alcanza el 100% de biodisponibilidad, porque una gran parte es deglutida. Lo que vos hacías, por ejemplo, esa misma saliva va diluyendo el fármaco y vamos tragando de a poquito. Entonces ahí se va perdiendo una pequeña fracción del fármaco. Pero todo eso ya está pensado y planeado y calculado para que nosotros podamos tener dosis efectivas mínimas, ¿no? Entonces no hay por qué preocuparse en ese sentido, ¿ya? ¿Qué más? Vía rectal. A ver, los que se han salvado de la emulsión Scott, me imagino que se han salvado de la vía rectal cuando eran niños. Sí, ¿verdad? Han enviado a sus madres. Después al resto toditos nos han puesto alguna vez supositorio. El que vea que no, así la nariz le va a crecer ahorita. A todo el mundo, incluso de mayores, le han puesto alguna vez. Seguramente, ¿no? ¿Cuál es la ventaja? Aunque ustedes no crean, hay ventajas en el supositorio. ¿Cuál es la ventaja? Es una mucosa, no le va a pasar de Es una mucosa, pasa torrente sanguíneo, pero está en el intestino. ¿Será que va a entrar va a ir por hígado? Va a ir por hígado, pero la mesentérica inferior tiene unas ramitas que sí se van a unir a la mesentérica superior y se van a ir a porte, pero hay otras que se van a ir directamente a cava inferior y cava inferior no pasa por hígado. Entonces la vía rectal evita, escuchen bien la palabra, parcialmente el primer paso hepático. Evita parcialmente, o sea, no por completo. Una parte del fármaco va a ser metabolizado en el hígado y otra parte va a pasar directamente a circulación sistémica sin ser metabolizado. Entonces también voy a tener una vía que tenga tal vez un poquito más de biodisponibilidad. Obviamente es más incómoda para administrar a tu paciente. O sea, si tú tienes un fármaco vía oral, tienes un fármaco intramuscular o lo puedo colocar rectal, creo que el último que vas a escoger es rectal, ¿no ves? No sé de que querrás hacerle justamente a tu paciente, es tu enemigo. Doctor, me doy aquí indometacina supositorio. Colocar cada 2 horas. El sello del colega que lo dejó cerrado. ¿No? Dice, no se usa mucho en adultos.
no se usa mucho dando. La glicerina, por ejemplo, en pacientes estreñidos sí es una buena opción, pero no es para absorberse, ¿no? Es simplemente para generar un cambio en la osmolaridad y poder ayudar a que el paciente evacúe. Pero fármacos, principalmente en pediatría vemos supositorios, ¿ya? Vía parenteral. Vía parenteral. Una de ellas es la vía intraarterial, es decir, una vía que directamente llega a circulación sistémica, directamente, pero está restringida a pacientes en quimioterapia. ¿Por qué? Porque este tipo de vía intraarterial lo que hace es utilizar las arterias que son mucho más resistentes que las venas. Los fármacos que yo utilizo en quimioterapia son mucho más sensitivos que los fármacos que se utilizarían, por ejemplo, en vena. Por eso busco una vía arterial que me garantice. Como las arterias son más resistentes, tienen una capa muscular, colapsan menos, entonces yo voy a buscar este tipo. Si no, a mi paciente le puedo generar flebitis. Y eso es lo que no quiero, ¿no? Entonces, al resto de las personas vamos a buscar una vía periférica intravenosa, puede ser en la vena cefálica, ¿no? Para tener acceso a una vía de administración de fármacos y reposición de líquidos rápida. Rápida, de salto, liberación y absorción, directamente en la distribución. Hay una ventaja aquí. Hay precisión posológica. ¿Precisión qué? Posológica. La precisión posológica es como decirle, hay una precisión en la dosis que estoy utilizando en el paciente. La posología es la dosis que estoy utilizando. Entonces, si yo veo que, por ejemplo, tengo una ciprofloxacina de 500 miligramos, sé que los 500 miligramos van a entrar a ser distribuidos en el torrente sanguíneo. En cambio, tengo la misma cipro en vía oral, no tengo la garantía de que los 500 lleguen a circulación, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a tener una biodisponibilidad del 100%. ¿Por qué vía intravenosa? Biodisponibilidad del 100%. Vía rápida. Tengo aquí un pequeño inconveniente. ¿Cuál va a ser? Es técnico dependiente. O sea, es para una persona que esté entrenada colocar una vía intravenosa. Esto no lo puedo indicar para un paciente que va a hacer tratamiento en casa. ¿Sí? Hay algunas ocasiones que sí, que le puedes indicar, por ejemplo, que los cólicos biliares, en caso de cólico, hacerse colocar intravenoso. Usted tiene que ir a una farmacia o, mejor dicho, una enfermería, ¿no? Hacerse administrar. Algunos se quedan con su taponcito heparinizado, porque a través del tapón le puedan administrar. Pero tiene que ser. Claro, eso sería un tapón heparinizado, un tratamiento simple, ¿no? Pero corre el riesgo de que se infecte, ¿no? Corre el riesgo de infección, corre el riesgo de que se tapone, ¿no? Entonces, necesitaría mantener permeable esa vía. Con un proyecto continuo, digamos, para mantener la permeabilidad. Pero esto en pacientes hospitalizados, ¿ya? Pacientes hospitalizados, pacientes que van a tener la supervisión del personal de enfermería, personal médico, etc. ¿no? Tengo una duda. ¿Qué pasa si nuestro paciente es médico? Somos los peores pacientes. ¿Alguna vez alguien se ha colocado un intramuscular? Sí. Cuesta, ¿no? Cuesta en el sentido de animarse. Eso sabe. El 90% yo creo que alguna vez la ha pensado, ¿no? Así como que, a la una, a las dos y a las y se quedan ahí, ¿no? O sea, los médicos somos los peores pacientes, hay que aceptarlo. Somos los peores pacientes. Entonces, sí, puedes entrenar a alguien en tu casa para que ya te coloque, ¿no? Eso es lo que la mayoría va a hacer seguramente. Yo ya tengo mis entrenados en mi casa, alguna vez toca ponerme, ya venga, coloque. Entonces, sí, las enfermeras se colocan sus fármacos, ellas tranquilas. Vía subcutánea. La vía subcutánea la utilizamos principalmente, por ejemplo, para insulina, para heparina, tratamientos crónicos, tratamientos largos, prolongados,
en los cuales sí tu paciente va a recibir educación para poder aplicárselo de manera individual. No olvides que es una técnica modélica, pequeñita, por lo tanto no hay un riesgo mayor en el paciente, ¿ya? Entonces, esta vía subcutánea forma parte de la vía parenteral. Forma parte de la vía parenteral. Y finalmente la vía intramuscular es una vía igual rápida, de acción rápida. ¿Cuál es la ventaja que tengo con esta vía intramuscular? Puedo hacer preparaciones de depósito. Puedo administrar un fármaco y que quede como depósito, y a medida que va bajando la vida media del fármaco se sigue absorbiendo, Puedo mantener este tipo de interacciones. Por eso es que la penicilina, por ejemplo, la penicilina benzatínica, 1.200.000 unidades, tratamiento para la faringoamigdalitis por Streptococcus pyogenes, primera elección, penicilina benzatínica intramuscular, una sola dosis. Una sola. No cada rato en este caso. ¿Y la biodisponibilidad intramuscular también es 100%? La biodisponibilidad intramuscular es igual de 100%. ¿Por qué? Porque va a buscar, como es un plano profundo, está muy irrigado. ¿No ves? Músculo muy irrigado y va a estar entrando constantemente. Ya puedo ser preparado en ese caso. ¿Y qué es la bioequivalencia? La bioequivalencia es el decir, ya se me ha saltado hasta el final, no importa. La bioequivalencia es estos 500 miligramos de paracetamol equivalen a estos 400 miligramos de ibuprofeno. ¿En cuanto a efecto terapéutico? Esa es una bioequivalencia. ¿Ya? Veamos, ya para ir terminando, creo que nos vamos a quedar aquí. ¿Qué hora tiene, perdón? 12, ya. Veamos ya para ir terminando, esto de acá que es la curva dosis-efecto, es algo súper temido, pero es súper facilito de entender. Ya, aténdanme un ratito, porfa, chicos. Porfa, atención. Ya está definido cuando un laboratorio elabora un fármaco, ellos con las pruebas que van haciendo ya definen a qué dosis van a tener un efecto terapéutico. Y hay dos líneas en esta curva que representan estas dos líneas de acá. La concentración mínima efectiva, es decir, cuánto es lo mínimo que tengo que administrar del fármaco para que tenga un efecto terapéutico. Y también está estudiado cuánto es la concentración mínima tóxica. O sea, con cuánto ya me puedo intoxicar, cuánto es lo mínimo que puedo intoxicar. Este rango, este margen que hay acá, que se llama índice terapéutico o margen terapéutico, mientras sea más amplio, va a ser más seguro el fármaco. Mientras sea más estrecho, el fármaco es más inseguro. ¿Por qué? Porque una dosis un poquito más alta ya me puede llevar a una toxicidad. Y una dosis un poquito más baja ya no tiene efecto terapéutico. Entonces, lo ideal es que tu fármaco tenga un amplio margen de índice terapéutico para poder manejarte ahí. Le doy un ejemplo. A ver, por ejemplo, cuando nosotros vemos en pediatría la amoxicilina dice 40 a 50 miligramos kilogramos de peso dividido en 3 dosis. Esa es la dosis. Pero dice entre 40 y 50. O sea, tengo una dosis mínima que sí va a estar haciendo efecto, pero puedo usar la dosis máxima que es 50. Igual va a hacer un efecto, pero no se acerca a la dosis tóxica. ¿Sí? Me mantengo en este margen. ¿Sí? Me mantengo en este margen. ¿Y de qué va a depender? ¿De qué tan agresiva es la infección? No, y eso ya lo van a aprender en medicina interna, cuando estén en pediatría misma, van a ver en qué caso uso una, en qué caso uso otra. ¿Ya? Pero vean eso. Ahora, el paracetamol. ¿Saben ustedes cuánto es la dosis tóxica del paracetamol? No, empecemos cuánto es la dosis diaria máxima del paracetamol. ¿Cuánto? ¿Un gramo? No. Un gramo puedes tomar cada 6 horas. Entonces la dosis máxima es 4 gramos. ¿Será que si tomo 500 miligramos de paracetamol cada 6 horas igual es efectivo? Sí, el efecto terapéutico igual va a estar presente. Tal vez es menos,
O sea, si yo tengo mucho dolor, como 500, me va a bajar un poco el dolor, pero voy a seguir sintiéndolo. O si tengo fiebre, me va a bajar un poco la fiebre, pero también sigue teniendo febril, ¿no? Entonces voy a usar 1 gramo y ahí sí se ve un mejor efecto terapéutico. Y lo estoy utilizando cada 6 horas, es decir, 4 gramos al día. ¿Qué pasa si tomo 5 gramos? Digamos que escucha, no me dolía mucho la cabeza, tomé mi paracetamol, esperé 10 minutos, me sigue doliendo y tomé otro. Me pasó, porque ya había hecho efecto el primero, pero tomé 2 gramos. Y de aquí a 6 horas voy a volver a tomar. Y después voy a volver a tomar y después voy a volver a tomar. Entonces estoy tomando 5 gramos al día. ¿Qué va a pasar? Chao, hígado. ¿Se va a morir el paciente? No. ¿Por qué? Porque el margen terapéutico es bien amplio. La dosis tóxica del paracetamol, ¿saben cuánto es? No, es la forma más fácil de suicidarse, más económica. 15 gramos es la dosis tóxica del paracetamol. 15 gramos es la dosis tóxica del paracetamol. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la concentración mínima efectiva está en 2 gramos día, 500 cada 6. Y la concentración mínima tóxica está en 15 gramos. Es amplio el margen terapéutico que tengo, ¿no? Entonces este paciente está más seguro tomando este paracetamol. ¿De acuerdo? Voy a tomar como por ejemplo el ibuprofeno 600. Ya. Vía oral. Viene en una cápsula de ibuprofeno. Yo lo consumo y esos 600 miligramos supuestamente estoy consumiendo es la cantidad que tiene la tableta. Sí. O el efecto o lo que va a entrar a la No, es la cantidad que tiene. Entonces digamos de que No todo es eso. el ibuprofeno es 600, No todo es eso. 500 va a entrar a mi sangre. Menos. Dependiendo de la biodisponibilidad. Y eso te dice, por ejemplo, de paracetamol la biodisponibilidad es entre un 80 a 90%. Pero cada persona debe tener El el 90% no, es muy parecido. O sea, ya se saca, por eso dice entre 80 y 90. O sea, vos vas a estar en alguno de esos. O sea, eso ya se estudia y se saca promedio, ¿no? Eso no lo vamos a inventar aquí. Ya eso ya está definido y ya está así. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿se entendió esto? Aquí les dejo algunos fármacos que tienen estrecho margen terapéutico, principalmente antibióticos como la micacina, la vancomicina también. Vamos a ver que están el ácido valproico, por ejemplo, las carbamazetinas, también la digoxina, que es un fármaco utilizado para las arritmias cardíacas. Entonces son fármacos que tienen estrecho margen terapéutico. Y si yo no sé, excedo las dosis terapéuticas, puedo intoxicar fácilmente a mi paciente, ¿ya? Puedo intoxicarlo fácilmente. Hay que tener bastante cuidado cuando tengo un fármaco que tenga un estrecho margen terapéutico. Hasta ahí preguntas.